Si tiene un número de semanas alto y usted cotiza 1 año, 2 años, 3 años en modalidad 40 con un salario alto, aquí hay muchas probabilidades de que se aumente rápidamente esa pensión porque nos está ayudando el factor número de semanas. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Les envío un cordial saludo, un abrazo muy fuerte a todos ustedes en donde quiera que estén, esperando que estén lo mejor que se pueda estar y que, como siempre mencionamos, estén trabajando o trabajen en estar mejor cada día. Lo más importante, recuerden, es ser felices. Sí se puede. Hay que trabajar, hay que esforzarse, sí, pero lo podemos lograr y eso es una realidad de día a día, no son palabras. Tenemos una vida, vivimos día a día, cada uno con su familia o rodeado de la gente que queremos, ¿verdad? Entonces, la vida es una realidad, es lo que vivimos día a día y ese es el único momento que podemos disfrutar, que podemos vivir. Lo que hemos hablado, el pasado pues ya pasó, el futuro todavía no está, entonces hay que vivir, hay que sentir este momento en el que estén ustedes escuchando este video, en el que ustedes estén haciendo algo tan sencillo como comer, como dormir incluso. Bueno, hay que disfrutarlo. El tema de hoy es un tema que surge, como muchos de los temas que les hemos presentado, porque son inquietudes de muchos de ustedes, de que nos llegan a través de las asesorías, precisamente de las personas que se acercan a nosotros para que las orientemos, para que les realicemos una planeación, para que aclaren alguna duda, para determinar su estrategia, para determinar en qué punto de su proceso de pensión están. Y el tema precisamente es, ¿vas por una mínima o puedes obtener una más alta? Y nos estamos refiriendo a la pensión, por supuesto. ¿Vas por una pensión mínima o tú puedes tener acceso a una pensión más alta? Y esto precisamente se deriva del que muchos de ustedes saben que pueden tener derecho a una pensión, pero no saben en qué etapa del proceso están o si siquiera tienen derecho a esa pensión, como ya lo vimos en los temas como una guía para pensionarte. Ahí hablamos de todas las etapas en las que tú puedes estar, o en la etapa, para que identifiques la etapa en la que ustedes pueden estar e identifiquen qué es lo que les hace falta. Entonces, es precisamente de esa inquietud de decir, bueno, yo tengo derecho a una pensión, no tengo derecho, y si tengo derecho a una pensión, ¿a qué pensión puedo aspirar? ¿A una mínima, o yo puedo obtener de esas pensiones de las que se hablan, de cantidades ya altas, ¿verdad? Como pensiones de 30,000, 40,000, 50,000 o más altas. ¿Cuál es su lugar en este caso de las pensiones? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y es muy importante que lo determine, porque de acuerdo a eso, pues hay que establecer una estrategia, pero basada en las posibilidades que ustedes tienen, de acuerdo a la situación que están viviendo. Y ese es precisamente el querer enfocarlos. Vamos a hablar de 3 puntos únicamente, querer enfocarlos en cuál es, de acuerdo a la situación en la que ustedes estén, la posibilidad de obtener una pensión mínima, que ya es una buena pensión, podríamos decir. Si su situación particular es lo que les permite, pues es una buena pensión, es obtener una cantidad mensual de 9,413 pesos, que es la pensión mínima de este año, que ya en un momento dado les serviría para cubrir ciertos gastos, o ustedes tienen la posibilidad de poder tener una pensión más alta de acuerdo a la situación y a la condición y a las posibilidades que tengan. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Entonces,
En este caso, como siempre lo hacemos, el contexto, voy a poner el contexto de esta situación, nos estamos enfocando en todos ustedes que su régimen pensionario es Ley 73, que también aplicaría para Ley 97, pero vamos a hablar tal vez de algunos puntos muy particulares de Ley 73. Entonces está enfocado para todos ustedes que están en el régimen pensionario Ley 73. ¿Quiénes son? Los que iniciaron a cotizar hasta el 30 de junio del 97, de 1997. Es decir, que ustedes empezaron a cotizar antes de esa fecha, antes del 30 de junio o hasta el 30 de junio de 1997, pero empezaron a cotizar en el 80, 84, 90, hasta antes o hasta el 30 de junio de 1997. Si ustedes cotizaron en ese periodo, ustedes pertenecen al régimen pensionario Ley 73. Si ya iniciaron su cotización a partir del 1 de julio de 1997, ya no son este régimen pensionario 73, sino son del régimen pensionario 1997, que hemos hablado de este régimen, que vamos a seguir hablando, pero que en este momento nos enfocamos a todos ustedes que están en este régimen pensionario 1973, y que para poder pensionarse deben de cubrir 3 requisitos principales. El tener un mínimo de 60 años, sabemos que la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, que en este caso sería edad avanzada, cesantía o edad avanzada, es de 60 hasta 64. Cuando ya cumplen los 65 ya es una pensión por vejez a partir de los 65 años cumplidos. Entonces, bueno, en este caso ustedes pueden tener esa pensión, que en este caso hablamos, y en otra situación hemos hablado de que si tienen 64 y medio, bueno, pues ya se considerará como una pensión por vejez. Pero en términos generales se establece de 60 a 64, cesantía en edad avanzada, y 65 vejez. Ese es uno de los principales requisitos, tener esa edad. El otro requisito es tener un mínimo de 500 semanas cotizadas, que ustedes hayan cotizado a lo largo de su trayectoria laboral, en toda su vida. Tal vez empezaron en los años 80, pero por alguna razón dejaron de cotizar, pero no importa. Si ustedes iniciaron su cotización antes o hasta el 30 de junio del 97, ustedes pertenecen a este régimen, y el mínimo de semanas cotizadas que se requiere para este régimen es de 500 semanas. Es el mínimo. Muchos de ustedes se confunden en el sentido de que si tienen un número mayor de semanas, por ejemplo, 1000, dicen, bueno, pero entonces yo voy a obtener la misma pensión de alguien que tiene 500 o yo que tengo 1000. Sabemos que entre mayor número de semanas es uno de los factores más importantes, que se conjuga con otros factores como la edad que acabamos de ver, como el salario promedio de los últimos 5 años, y que es determinante. Pero el número mínimo para que a usted le dé derecho a pensionarse en este régimen 73 es de 500 semanas. Entre mayor sea el número de semanas que usted tenga, mayor será su pensión. Y el tercer requisito para poder pensionarse, ya hablamos de la edad, mínimo 60 años, del número de semanas, mínimo 500 semanas, y el tercer requisito es que usted tenga activa su conservación de derechos. ¿Qué es este punto? Que es la cuarta parte. Su conservación de derechos es el periodo de tiempo que le da de gracia la ley para que usted pueda pensionarse sin estar cotizando. Y es por eso que se toma en cuenta a partir de la última fecha de baja que usted cotizó. Ese periodo, ¿cómo lo determina la ley? Para cada uno es diferente, porque es la cuarta parte
del tiempo que usted ha laborado en toda su vida. Si usted ha cotizado, por ejemplo, 30 años, pues su periodo de conservación de derechos, que es la cuarta parte, son 7.5 años. Ese es el tiempo que usted puede estar sin cotizar a partir de que usted se dio de baja la última vez hasta que usted se pensione. Ese tiempo, en este ejemplo, 7.5 años, usted puede pensionarse sin estar cotizando porque está dentro del periodo de conservación de derechos, siempre y cuando, ¿verdad?, cumpla con los otros requisitos. No es solo un requisito de manera independiente. Tiene que cumplir con todos los requisitos, que ya hablamos de la edad mínima, 60 años, la suma de semanas es un mínimo de 500 semanas y que esté usted en periodo de conservación de derechos, que en otro ejemplo, si usted es más fácil saber cuántas semanas ha cotizado, en este caso, por ejemplo, si usted cotizó 1.200 semanas, así lo ve en su constancia de semanas cotizadas. Lo divide entre 4 y lo divide entre 52 porque son 52 semanas las que tiene un año. Entonces, en este caso, por ejemplo, le da el resultado de 5.76 años. Ese es el tiempo que usted tiene de conservación de derechos. ¿Qué es conservación de derechos? Lo que acabamos de mencionar es el periodo que usted tiene para poder pensionarse sin estar cotizando, a partir de su última fecha de baja. Entonces, bueno, ya pusimos el contexto, o ya hablamos de este contexto de, en este caso, del título de nuestro video, de esta plática es si ustedes van por la mínima o tienen el derecho de obtener una pensión más alta. Aquí se pueden hablar de muchas situaciones, varios puntos, pero yo quise resumirlos en 3 puntos que creo que son los más importantes. Y precisamente para saber si vas por la mínima o tienes derecho a obtener una pensión más alta, el punto número 1 es considerar o tener conocimiento de estos factores de los que acabamos de hablar. Los factores que acabamos de mencionar son los requisitos para que te puedas pensionar. Los factores que se consideran para el cálculo de tu pensión es de igual medida algunos de los factores o de los requisitos que tienes que cumplir, como la edad. Entonces, los factores para que tú te puedas pensionar en este régimen pensionario, Ley 73, son la edad, tu número de semanas que hayas cotizado y el salario promedio de las últimas 250 semanas, que estamos hablando de 4.8 años. Esos 3 requisitos son los principales. Hay muchos factores. Estos serían más bien factores. Los anteriores que mencionamos son requisitos, pero estos son los factores que van a tomarse en cuenta para el cálculo de tu pensión. Los requisitos son esas situaciones que tú debes de cumplir para que te puedas pensionar, para que tengas derecho a una pensión. Los factores de cálculo son los factores que se van a tomar en cuenta para tu cálculo ya propio de pensión, que los repetimos. Los factores para el cálculo de tu pensión es tu edad, si tienes 60, si tienes 61, si tienes 62, sabemos que de 60 a 64, en este caso se inicia con un 75% 60, a los 61 un 80%, a los 62 un 85% y así hasta llegar a los 65 años, que sería un 100% en el factor edad. Es aplicado al factor edad, porque cuando se habla a veces de que pues yo si me pensiono a los 65 voy a tener una pensión al 100%, en el factor edad sí, pero si usted tiene 65 años y tiene 500 semanas, pues en el factor edad va a ser al 100%, pero se va a calcular con las 500 semanas que usted tiene. Y si su salario promedio es muy bajito, es mínimo, también va a ser con ese salario. No es al 100%, solo en el factor edad.
Entonces, bueno, aquí ya tenemos estos 3 factores que son los más importantes porque hay muchos factores más como asignaciones familiares, ¿verdad? O sea que también influye en su cálculo de pensión y muchos otros factores que influyen. Estamos comentando, pensando que los 3, desde mi punto de vista, los 3 más importantes son la edad, el número de semanas con el que usted se va a pensionar y el salario promedio de las últimas 250 semanas. Esos van a ser parte de los factores que le van a tomar en cuenta para hacerle su cálculo de pensión. Entonces, sabiendo cuáles son los requisitos para pensionarse y cuáles son los factores que le van a tomar a usted en cuenta para pensionarse, de ahí se deriva precisamente los 3 puntos que considero más importantes para determinar si va usted por la pensión mínima o puede obtener una más alta. Y el primer punto es precisamente el número de semanas. Ese factor es determinante para en un momento dado saber, en su caso particular, si pues hay más posibilidades de que usted tenga una pensión mínima, que eso no exime o no impide que usted pueda tener una más alta, pero que sí complica, que sí se hace más difícil tener una más alta. Si su número de semanas es bajito, y por bajito estamos considerando 500, 600, 700, 800 semanas, que hay para cada caso particular una opción. Es decir, si usted tiene 800 semanas, claro que podemos buscar una opción más alta que la mínima, pero en términos generales, si usted tiene un número de semanas bajito, 500, volvemos a repetir, 600, 700, y además tiene salarios en sus últimos 250 semanas, en sus últimos 5 años, ha cotizado con salarios bajitos, es prácticamente seguro o muy probable que usted vaya a obtener una pensión mínima. Aún en el caso de que aunque tenga 500 semanas y usted haya cotizado con salarios más altos los últimos 5 años, porque 500 semanas estamos hablando de 10 años, y que usted haya cotizado los últimos 5 años con salario bajito, y llega aquí, alto, ya estamos en el ejemplo de que haya cotizado con un salario alto los últimos 5 años, pero que la suma de semanas a la que llegue son 500, son 550, son 600, son 650, es casi seguro, es muy probable que su pensión sea la mínima. Hay que hacer cálculos muy particulares para cada caso. Precisamente porque hay variantes que nos pueden dar la oportunidad de tener una pensión más alta. Pero estamos hablando de, en términos generales, cuáles son esas probabilidades. No estamos determinando que todos los casos sean de esa manera, pero sí estamos hablando de que la probabilidad de que si usted está en esta situación del punto 1, es decir, con un número de semanas bajito, salarios bajitos, o que aunque los últimos 5 años sean salarios altos, pero su suma de semanas final para pensionarse llegue a 500 semanas, 550, 600, la probabilidad de que usted tenga una pensión mínima es muy alta. Entonces, ese es el primer punto para determinar si usted va por una mínima o puede alcanzar una más alta. Repito, siempre cada caso es particular y siempre se puede hacer una estrategia para aumentar esa pensión que va a requerir de una inversión de tiempo, de dinero y bueno, se podrá alcanzar ya dependiendo de cada estrategia una mayor, pero en términos generales, si tiene usted esos factores de semanas, un monto de salario de semanas mínimo, con salario los últimos 5 años bajitos o aunque sean altos, pero estamos hablando de 500, 550, 600 semanas, repito, la probabilidad de que usted tenga una pensión mínima es muy alta.
El segundo punto, o en este caso, ¿qué se puede hacer? Precisamente, pues se pueden aumentar, ¿verdad? Seguir cotizando años para aumentar el número de semanas y que esos años también se coticen con salarios altos para poder aumentar la pensión. ¿Se puede? Sí, hay que hacer, repito, una estrategia muy particular. El segundo punto podría ser otro de los factores importantes. El primero fue el número de semanas muy pequeño. Aquí puede ser que usted pueda tener un número de semanas alto, incluso 2,000 semanas, pero de igual manera, sus salarios de promedio de los últimos 5 años cotizados sea muy bajito. A pesar de que usted tenga un número de semanas alta, puede haber probabilidad de que por estos salarios tan bajitos usted también tenga la mínima. Pero aquí la diferencia es que tiene muchas posibilidades con una buena estrategia de lograr más fácilmente aumentar esa pensión por el número de semanas que tiene. Si tiene un número de semanas alto y usted cotiza 1 año, 2 años, 3 años en modalidad 40 con un salario alto, aquí hay muchas probabilidades de que se aumente rápidamente esa pensión porque nos está ayudando el factor número de semanas. Entonces, aquí es un punto en donde precisamente se puede hacer esa diferencia entre tal vez ibas por la mínima porque tenías, aunque tuvieras un número de semanas alto, pero tus salarios eran muy bajitos y tu probabilidad era, si en ese momento te pensionas, que tú fueras por una pensión mínima, pero la probabilidad de que puedas cambiar con una buena estrategia, un buen plan, esa posibilidad es muy alta por tu número de semanas alto. En el ejemplo anterior, pues prácticamente, aunque tuvieras un número de semanas o un salario alto los últimos 5 años, pero tu número de semanas es muy bajito, 500 semanas, la probabilidad es alta de una pensión mínima. Aquí puedes tener esa oportunidad porque tu número de semanas es alto. Entonces, para todos ustedes que han cotizado, que han trabajado arduamente durante 40 años, ¿verdad? Pero con salarios muy bajitos, tienen esa gran posibilidad. Cuando a mí se me presentan ustedes para una asesoría, para una estrategia, para un plan, de verdad que yo sí les quiero transmitir, les transmito que cuando tienen un número muy bueno de semanas o bueno de semanas, es más fácil que ustedes puedan lograr una mayor pensión. Y a veces es un desperdicio, podríamos decir, y es triste que no puedan utilizar ese factor tan importante como es el número de semanas a su favor para lograr una pensión lo más alta posible, que ese es el objetivo de Capital Humano, que ustedes obtengan la mayor pensión, la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, ese es un factor que les puede ayudar. Si tienen un número alto de semanas, tienen muchas probabilidades de no ir por la mínima, sino de poder obtener una pensión más alta. Y el tercer punto es precisamente decir, bueno, si tengo un número de semanas pequeños, si tengo un número de semanas altos, si tengo salarios promedios altos, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo es que puedo yo lograr precisamente una pensión lo más alta posible? Y en este caso, este tercer punto es precisamente enfocar en que pues hay que tratar de lograr tener el mayor número de semanas, el mayor salario promedio de las últimas 250 semanas, que lo podemos hacer si se cotiza en modalidad 40, un número de años con un salario alto, si no topado, un salario alto. Un ejemplo que les quiero poner es que a partir de 700 semanas o 750 semanas, se puede lograr una pensión alta. Si cotiza las últimas 250 semanas, en estos ejemplos de que tú llegues a una suma de 750 semanas, si tú cotizas las últimas 250 semanas con salario topado,
puedes llegar a una pensión pues alta, ¿verdad? Estamos hablando de una pensión que puede ser pues ya no una pensión mínima, sino que ya haya miles de pesos arriba, porque también tenemos que justificar la inversión, miles de pesos arriba de una pensión mínima. Pero esto se puede lograr si ustedes tratan de aumentar estos tres factores. El otro es la edad, que si cotizas más tiempo, si cotizas años en modalidad 40, pues tu edad va a aumentar, va de la mano en este ejemplo. Si tú estás decidiendo una estrategia en cotizar modalidad 40, 1, 2, 3, 4, 5 años o 4.8 años, que son las últimas 250 semanas, y con salario lo más alto que se pueda, que en este caso estamos hablando de que el salario topado de este año 2025 es de 2.828.50, ¿verdad? Y que se realiza un pago de 11.477 mensuales en promedio. Ese es el pago mensual topado. Sabemos que tiene variaciones de acuerdo al número de días de cada mes, pero en promedio son 11.477 pesos. Y si tú cotizas 4.8 años, que son las últimas 250 semanas, y que además esto va a ir de la mano con que tú vas a ir aumentando tu edad, ¿verdad? Que ya no te vas a pensionar tal vez a los 60, sino hasta los 65, o si empezaste a cotizar desde los 57, te vas a pensionar a los 62, o a los 58 y te vas a pensionar a los 63, porque estás cotizando 4.8 años con un salario lo más alto que tú puedas, que en este caso lo ideal sería un salario topado, ¿verdad? Como el que acabamos de pensionar. Sé que son cantidades muy altas, es un salario muy alto, es un pago alto, pero no necesariamente tiene que ser con este salario topado, puede ser con un salario menor, es decir, si el pago promedio es de 11.477, pues tú puedes decir, yo puedo pagar 10,000 pesos, 8,000 pesos. Hay que hacer cálculos. Siempre yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a invertir, nunca pueden invertir algo si no saben qué resultado van a obtener. Y este caso, el de la pensión, no es la excepción. Ustedes tienen que saber lo que van a invertir y lo que van a obtener. Y esto se logra a través de una planeación de pensión, una proyección de pensión, que como siempre yo se los comento, con mucho gusto, si requieren que nosotros se las realicemos, podemos realizarles su planeación de pensión, considerando todos estos factores, pero en su caso particular. Todo esto que nosotros vemos en cada una de las pláticas lo aplicamos para su situación particular, para todos sus factores, para todo en este caso, pues como lo mencionamos, su particularidad con todos sus factores, su edad, sus semanas, qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que puede lograr, qué opciones tiene, de acuerdo a sus posibilidades, en todo sentido, de sus posibilidades económicas, de sus posibilidades en ese momento por alguna situación de salud, una situación personal. Todo tiene que ver. Es por eso que el plan debe de ser muy personalizado, porque es la pensión para cada uno de ustedes. Entonces, con mucho gusto, si ustedes requieren o deciden hacerlo con nosotros, con mucho gusto, siempre saben que aparecen los datos de contacto en la parte inferior del video, que es el número de WhatsApp, es 55 49 13 53 19, y el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden contactar, ahí les van a dar información y el contacto ya para alguna asesoría que puede ser telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, es directamente conmigo para que platiquemos, para que aclaremos sus dudas, para que determinemos su estrategia muy particular para su pensión, para su planeación, para su caso muy particular. Entonces, bueno,
Estos serían los 3 puntos que creo que deben de tomar en cuenta de manera general ustedes para dar inicio a esta pues decisión de poder lograr una pensión, de que ustedes inicien con esta determinación de si tienen derecho o no tienen derecho, o si ustedes van por una mínima o pueden alcanzar una mayor. Y hay que determinarlo, hay que determinar muy bien que en cualquier caso, de verdad, cualquier pensión, aunque sea una pensión mínima, es un gran logro, creo que es un gran apoyo. Y bueno, si se logran pensiones más altas, pues ¿qué les puedo decir? Creo que es la mejor opción que se tiene en ese momento para esta etapa de la vida, ¿verdad? No es la mejor opción tal vez, pero sí es una opción que les va a dar un apoyo, una base económica, porque por supuesto que el tener una cantidad fija determinada mensual durante el resto de su vida es una diferencia para quienes no lo tienen, porque ya es un apoyo, es una cantidad, es un monto que ustedes saben que van a recibir mes con mes, y que esos gastos con los que pueden cubrir con esta pensión, pues ya están ahí seguros. Esa es una gran ventaja, de verdad. Y si se esfuerzan y si tienen la posibilidad de aumentar esa pensión, mucho mejor. Entonces, creo que aquí se pueden orientar en estos puntos que acabamos de ver, pues con los factores más importantes que ustedes tengan y que vean reflejados aquí en qué situación pueden estar ustedes con el número de semanas que tengan, con el salario promedio que tengan durante los 5 últimos años cotizados, con su edad, si tienen pocas semanas, si tienen muchas semanas, si tienen la posibilidad de cotizar con salarios altos, sobre todo en modalidad 40, qué es lo que pueden obtener. Y precisamente ese es el objetivo de esta plática, que ustedes tengan ese conocimiento, esa orientación, y que eso no va a determinar o siempre va a ser necesario que ustedes tengan su estrategia y su planeación de pensión muy particular. Esto no va a determinar esta información para que ustedes ya sepan qué es lo que van a hacer. Creo que precisamente toda la orientación y la información que ustedes obtienen a través de estos medios es muy buena para que ustedes se orienten, para que ustedes tengan el conocimiento básico de qué es lo que ustedes pueden lograr, pero que siempre es necesario que ustedes se orienten a través de personas profesionales, con quien usted determine, con quien a usted le dé confianza, pero hágalo. Es muy importante que aclare sus dudas, que establezca una estrategia muy particular para cada uno de ustedes. Su plan de pensión es muy determinante. Nosotros vemos la diferencia entre quien se pensiona con un plan y quien no, y de verdad que la diferencia en las pensiones es mucha. Entonces, bueno, pues los invito a que precisamente ustedes determinen y soliciten la elaboración de su planeación de pensión. Pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco siempre, muchísimo, siempre lo voy a hacer, su atención, sus mensajes, sus bendiciones, sus frases tan bonitas, todo, de verdad, sus saludos tan cariñosos, todo, sus recomendaciones, porque de verdad que nos da mucho gusto cuando siempre nos hablan personas, es que me recomendó fulano de tal persona. Eso nos da mucho gusto porque habla de la confianza que nos tienen una vez visto los resultados. Entonces, muchísimas gracias por todo ello. Si les gustó el tutorial, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Todo eso nos ayuda para que se difunda a mayor número de personas la información. Muchísimas gracias por todo, y bueno, pues este es un tema más que yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Y para cerrar, como siempre lo hacemos, hablando de algo
alguna frase, alguna reflexión, alguna dinámica, porque creo realmente que todo esto de lo que hablamos les es de utilidad, de verdad. Yo he tenido la fortuna en la vida de trabajar muchísimos años siempre con personas, con gente, sí es lo que más me apasiona a mí, esta relación con las personas, porque me ha dado la oportunidad de conocer infinitamente, de verdad, tantas formas de ser, tanta capacidad, tanta inteligencia en las empresas, tanta disposición, tanta buena voluntad. Es por eso que yo creo mucho en la gente, porque lo he visto esas capacidades y de verdad que yo tengo una admiración enorme a todas las mujeres, sobre todo de mi país, aquí de nuestro México, pero pues es general para todas las mujeres del mundo. Me ha tocado pues trabajar con muchas mujeres aquí en México y también conocer personas de este sexo femenino, ¿verdad? Extranjero, pero y mi admiración siempre. Y a los hombres también, porque a veces hacemos, no a un lado, pero sí de alguna manera, pues hablamos o pensamos que únicamente son los proveedores económicos, pero hay tantas personas, tantos papás tan entregados, tan responsables, siempre con el peso por la cultura que tenemos, el peso de que él es el proveedor, ¿verdad? Y que ya en estos tiempos pues ya ambos se convirtieron en proveedores, pero la cultura todavía está sobre ellos en que tengan que ser el proveedor. Imagínense qué carga tan grande. Entonces creo que ambos, en este caso, mujeres y hombres, pues son muy admirables porque en México las personas son muy trabajadoras, muy responsables, muy capaces, muy inteligentes, muy creativos. Entonces, creo que ese es el punto más importante eh, para el desarrollo también de una vida feliz. Pues todos los puntos en conjunto, pero esa cualidad que tenemos los mexicanos de ser creativos también es muy fuerte. Hay que utilizarla para a nuestro favor, ¿verdad? Pero en este caso lo único que les quiero comentar es que una plática pasada hablamos del poder de las palabras, eh, tanto buenas como malas, tanto para bien como para mal. Y en este momento yo quiero hacer énfasis porque mencionamos algo en esa plática pasada sobre que las palabras pueden enfermar o pueden sanar. Y esa es una gran realidad. Si nosotros hablamos de una manera cordial, amable, cariñosa, siempre vamos a generar buenos sentimientos. Y está comprobado científicamente, no es una creencia, que el que generemos nosotros buenos sentimientos, como la gratitud, la alegría, el cariño, el entusiasmo, nos generan sustancias químicas, podríamos decirlo, a través de hormonas, nos generan un bienestar en la salud de nuestro cuerpo. Entonces es por eso de ahí se deriva el decir que las palabras pueden sanar o enfermar. Entonces, si nosotros con nuestra vasta inteligencia, pues entonces hay que optar por hacer ese entorno nuestro lo más amable que se pueda. La generación de estos sentimientos, cuando hablamos con palabras bonitas, palabras buenas hacia otra persona, no nada más le genera a la otra persona un bienestar, nos genera a nosotros mismos que las estamos emitiendo. Entonces, es algo que creo que tenemos que aprovechar y que es algo que no nos cuesta, ¿verdad? Si nos dijeran, va a costar 50,000 pesos cada palabra bonita que hagas, de verdad que haríamos el mayor esfuerzo por tener ese dinero para decir 2 palabras bonitas a la gente que nos rodea, que queremos. Y no nos cuesta nada. Entonces, hagámoslo, de verdad. Esa es la propuesta que les hago de hablar de la mejor manera
en lugar de palabras, pues, feas, ¿verdad? Palabras que hieran, palabras que lastimen, palabras que generen tristeza. Precisamente eso es lo que generan sentimientos que nos pueden enfermar. El hablar con rencor, el hablar con envidia, el hablar con dolor, el hablar con coraje, puede generar de igual manera o genera de igual manera que las palabras bonitas generan sustancias buenas para nuestro cuerpo, las palabras malas, las palabras fuertes, las palabras que no van a propiciar en este caso un buen sentimiento, generan estas sustancias en nuestro cuerpo dañinas que nos dañan. Y de verdad, repito, esto es algo científicamente comprobado. Entonces, la invitación es esa. Tratemos, tal vez si no estamos acostumbrados, no lo vamos a lograr en una primera ocasión, o si no nos sale muy bien, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a decir esas palabras bonitas. No importa, hay que intentarlo, 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 hay que practicarlo y hay que hacerlo un hábito. El hablar bien, el decir palabras que nos generen buenos sentimientos y que nos ayuden a estar mejor en nuestra salud, tanto mental como física. Esa es la propuesta de esta plática. De verdad háganlo, les va a servir mucho. Y muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en una próxima plática. Primero Dios, aquí estamos. Muchas gracias.